Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este podcast conocido como Ni Tan Spoiler. Desde Caldera para el Mundo, David les está hablando en este momento y como es habitual y todas las semanas me acompaña desde la capital de Chile, el que parece que ya no está en cuarentena, don Rodrigo. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, pues, amigo, aquí grabando un nuevo capítulo de Ni Tan Spoiler, día jueves, así que contento. ¿Sabes qué me ponen contento los días jueves? El otro día veía unos estudios de felicidad y salía justamente que la expectativa de felicidad, las personas lo disfrutan más que el mismo hecho o situación de felicidad. Por ejemplo, la gente es más feliz el día jueves o viernes en la mañana sabiendo que se viene el fin de semana, sabiendo, a pesar que está trabajando en ese momento, que el día domingo que sabe que se viene la semana. Así que bien, contento, amigo. ¿Usted cómo ha estado? ¿Sabe qué? Bien, todo bien por acá, mucho trabajo, sí. Y me deja preocupado su estudio, amigo. ¿Sabe por qué? Porque debe ser terrible pensar de que como la semana laboral, ¿ya? Hay más displacer que placer, en ese sentido. Por eso, si estás esperando el fin de semana, por mucho que sea el descanso, puede que esto significa que durante la semana uno no tiene mucho placer, algo así. Es que sí, sí, a veces uno tiene que estar resolviendo cachitos, problemas. El trabajo generalmente a uno le gusta, lo disfruta porque es lo que uno se ha dedicado, pero en verdad no hay como el día viernes o el día sábado. O sea, para tener un break. Yo creo que cualquier actividad que se hace como demasiado, o sea, se vuelve un poco rutinaria y también uno absorbe cansancio en la semana. Sí, igual. Es que, ¿sabes qué? Me provocó así como... Qué lata que el resto de la semana, por mucho que uno trabaje, no se perciba así. Pero bueno, son cosas que hay que ir resolviendo con el tiempo. Amigo, ¿cómo estuvo su semana Visionados? Bien, pues, amigo, vi ahí un par de peliculitas, aprovechando aquí las plataformas, los canales. Vi una de Chris Hemsworth, el clásico actor que hace Thor, y Tom Holland, que hace Spider-Man, en una película que se llama In the Heart of the Sea, que básicamente habla de la historia del libro de Moby Dick, pero como de un paso más hacia atrás, de cómo el escritor llegó a esa historia, porque esa historia es basada en un hecho real. Entonces, generalmente los escritores cuando pasan ese tipo de situaciones, hacen como entrevistas, hacen investigación para ver ese caso. Entonces esta película se basa como de eso, pero abordan toda la temática de Moby Dick, bastante buena, me gustó. Está en Netflix. Otra que vi fue una que también está bien promocionada en Netflix, que se llama Wonder, con Julia Roberts, que la verdad es que es bien emotiva. Es de un pequeño que desde niño nació con unas malformaciones en el rostro y bueno, le hacen un montón de operaciones, lo cual también afecta su ánimo. De hecho, siempre se está tapando la cara, y lo empiezan a educar en la casa, hasta que en un momento deciden que ya es hora de que vaya a la escuela, y obviamente se encuentra con un montón de problemas de niños, sobre todo en la escuela de Estados Unidos, donde hay harto bullying, y ahí se ve cómo este niño afronta esta situación. Así que están bien interesantes para que las puedan revisar. Súper. ¿Y usted? Oye, esa película Wonder, yo siempre recibo críticas muy positivas, y me parece que es como lo que trataron de hacer en Máscara con Eric Stoltz, pero no le funcionó tan bien en Máscara, porque el niño con la deformidad en el rostro es muy poco creíble en Máscara, y acá es como... es creíble y es muy entrañable la actuación del chiquitito. Sí, la actuación en general está bastante bien. Es una película que, si bien toca un tema que puede ser fuerte, lo trata de tocar con cierta...
con cierta frescura, cierta también ternura, que hace que sea mucho más ameno. También toca el tema de los otros hermanos, cuando un hermano llama demasiado la atención, como pasa como con los otros hermanos que no tienen esa atención. Pero bastante bien. Yo creo que hace que se pueda ver en familia, cuando a veces una película que ya te toca un tema como complejo lo hacen como mucho más complejo. Es difícil de abordar a los padres, me imagino, o que pueda ser transversal. En este caso yo creo que lo positivo es eso, que lo busca ser transversal. Bueno, por mi parte vi una película que me cuesta un poco clasificarla, que se llama El arte de la autodefensa, protagonizada por siempre se me olvida el nombre de este actor, el que hacía Mark Zuckerberg, el Jesse Eisenberg. ¿Sabe qué? En mucho rato la película me recordó, o sea, más que la película, el personaje me recordó a Napoleón Dinamita, pese a que no es ni remotamente absurda como Napoleón Dinamita. No tiene estos personajes tan bizarros que sí tiene Napoleón Dinamita, pero la onda que le pone Jesse Eisenberg al protagonista es como similar, pero con un nivel de ridiculez al mínimo. O sea, uno podría tomárselo en serio. Podría tomarse en serio la película, siendo que es una comedia oscura, bien marcado el tema de lo oscuro que es la comedia, y de hecho uno al principio no sabe para dónde va la cosa. Creo que ya aún dicho esto, me sucede que siento que Jesse Eisenberg ya no está para hacer esos personajes freak que desde que están todos que traspasan parte de su carrera. Yo creo que ya está más para empezar a hacer cosas un poquito más serias, como lo que vimos en la red social, por ejemplo. Pero volviendo a la película, es una película dentro de todo, se hace rápido el visionado, y que bueno, yo la recomiendo verla. En realidad no me gustaría contar mucho, porque contar mucho de qué se trata la película, salvo de que es un personaje freak que le pasa algo y que lo lleva a meterse a clases de karate. No me gustaría contar más, porque si no desarmo toda la película, la verdad. No podríamos mandarnos un clásico suyo, amigo, con un spoiler acá. No, aquí se desarma la película completa, así que hacemos los spoilers correspondientes. Así que yo lo único que voy a decir es: vean esta película y de ahí nos la comentan a ver qué les parece. Eso. Ya pues, entremos a materia. Comencemos. Ya. Bueno, nos vamos a trasladar a un país del cual nunca hablamos en el cine generalmente, porque es un cine que no es muy conocido en nuestras tierras, sobre todo en Latinoamérica, pero que dado la plataforma Netflix se ha hablado bastante de esta película, y porque también tiene hay una suerte de anécdota relacionada con ella, que pareciera ser que un poco predijo un evento que ocurrió en Polonia, un evento relacionado con un político que fue asesinado en Polonia. Entonces esta película se demoró en su estreno pensando en este evento que sucedió, y bueno, hoy la tenemos ya en distribución. Me refiero a la película, llegó con el nombre de Hater. Así que, amigo, ¿nos podría contar de qué se trata Hater? Sí, pues, amigo, esta película, como usted dice, polaca, que en verdad ya ha tenido ahí un par de premiaciones internacionales, y también, como usted dijo, se atrasó un poco el estreno por el tema de cuando ya estaba por salir, hubo este atentado donde asesinaron a este alcalde polaco. Así que era muy encima tirar la película, la iban a tirar este año, y fue el tema COVID, así que también complicó un poco el tema de poder
mostrarla mucho en los cines. Salió en el cine polaco, tengo entendido, pero no, obviamente las condiciones no daban para que se pudiese masificar más. Y este mes, agosto, llegó a las pantallas de Netflix, lo cual es un acierto. Netflix está apostando por las producciones que están llamando la atención en este tipo de cines. De hecho, creo que ahora en septiembre se libera también Parásitos para Netflix. Bueno, como usted también comentó, esta película se trata básicamente de los ya conocidos haters o hater que están circundando siempre por las redes sociales, que cuenta la historia de un joven de familia humilde, que bueno, que lo expulsan de la universidad por al parecer plagiar un examen, y encuentra refugio o cabida en una empresa de publicidad que se dedica a difamar a actores y políticos. Este muchacho tenía hartas habilidades en cuanto al tema de tecnología, entonces encaja súper bien en esta empresa, que es como bien dura, bien violenta en cuanto al trato como psicológico, y le asignan primero difamar a una chica, una influencer que hacía videos de ejercicio, siendo el resultado súper positivo. Así que hay unos casos más cototos, que es el difamar a un político que estaba ahí en carrera no me acuerdo si por asumir un gobierno, o sea, por la presidencial. Un político bueno, ahí no sé si tirarme su spoiler, pero un político que estaba ahí bien en carrera, bien progresista. Hablemos que Polonia es un país súper tradicional todavía. Conservan bastantes costumbres bien clásicas, que incluso en países como Latinoamérica, que también es tradicional, no conserva. Así que eso, una buena película. No sé qué le pareció a usted, amigo, en términos formales. En forma me resultó primero raro. ¿Para qué estamos con cosas? Me resultó raro porque yo en verdad no tenía aproximación a este tipo de cine, al cine de polaco. ¿Y por qué me pareció raro? Por los ritmos. Por los ritmos que maneja, porque en realidad los actos están bien marcaditos, los actos, pero como que cada uno de los actos tiene muchas sucesiones de eventos que quizás son muy breves entre uno y otro, y que podrían haberse manejado de otra cosa, de otra forma. Pero eso también es un sesgo mío, pensando en el cine que estoy acostumbrado a ver. A lo mejor ese tipo de estructura es propia de las películas de esos parajes, ¿ya? Dicho esto, el que me haya resultado extraño no significa que me haya resultado malo. Muy por el contrario, me agradó la trama, me agradó cómo se va desarrollando, y no sé si te pasó, pero en algunos casos me recordaba mucho a Nightcrawler. No sé si te pasó algo así, en el cómo te presentan ese tipo de... Bueno, otra vez, otro psicópata. Cómo te presentan ese tipo de... Sí. Bueno, es que se nos cuelan los psicópatas en las películas. O los buscamos adrede. Bueno, en fin. Me resulta muy similar a la intencionalidad que le da... Claro que el personaje principal de esta película es un poco más humano que el de Nightcrawler. El de Nightcrawler es como más al chancho, como más cruel, más terrible. Acá vemos a alguien que lucha con sus dolores, con sus penas, su amargura, y de poco se va orillando y se va estar cayendo en una espiral de maldad, del cual es muy bueno para adaptarse a esa forma de ser el villano y a la vez el protagonista de esta historia. Es uno de esos villanos que a mí no me gustaría, de hecho no empaticé con su dolor, con la forma en que él resuelve su dolor, pero de alguna manera me daba la impresión de que siempre iba a lograr su objetivo. Eso me pasó desde el inicio de que la película dije, no, este loco va a lograr lo que se propone, porque
lo sentía de inmediato similar a este villano de Nightcrawler. Pero tiene otros matices, tiene un matiz de un análisis social, de un análisis político, que agradezco en el alma de que esté. Porque cuando hablamos de un análisis político, no solamente hablamos de los candidatos y de los políticos en sí mismos, sino que también de todo las distintas formas de ejercer poder por los medios de comunicación, por las agrupaciones consultoras que están dando vueltas y que generan temas relacionados con la imagen. Me agrada de que cuando se habla de marketing no se muestre solamente lo que hacen los publicistas, sino los que hacen el trabajo sucio, ¿ya? Y el efecto de algo que está muy en boga y que en realidad no pescamos tanto, que es el manejo de la información y las fake news, que es algo que de verdad es muy interesante de ver como fenómeno y también entender en cómo afecta a los distintos países y como estrategia política. O sea, hay que pensar, por ejemplo, en Donald Trump, que Donald Trump salió presidente de Estados Unidos por un manejo a través de las fake news y a través del troleo, de la teoría del troleo, ¿cierto? Entonces eso me agrada. Me agrada en cómo lo plantea la película. Eso como en lo general. Ahora vámonos en lo específico. Hablemos primero del protagonista. Sí, a mí el protagonista en verdad... o sea, más que el protagonista, mejor dicho, cómo se planteó el protagonista, me gustó harto. En verdad fue como una especie de sorpresa. Creo que esta película, los primeros 10 minutos, parte algo lento, algo flojo uno podría decir, pero uno después ve que esa flojedad del comienzo tiene sentido. Es de las películas que apuntan a la actuación y a ver la evolución del personaje. Como dice el David de este psicópata, que no da freno en verdad a cumplir su objetivo y pasar a llevar distintos elementos, distintos, no sé si llamarlos valores, pero cosas relacionadas que uno podría cuestionar. Y justamente te hace cuestionar eso, como en este mundo como cibernético, al parecer como que las leyes, ni siquiera legales, sino como de civilización, cada vez importan menos. Y no solo con como estos grandes hackers, sino también con no sé, uno se mete a internet y está lleno de comentarios atacando a la gente, memes, y uno en verdad piensa hasta dónde está el límite, porque generalmente un adulto a lo mejor puede hacer ese filtro o abstraerse un poco de esa realidad, pero hablamos que la internet accede en todos, sobre todo los más pequeños. Entonces tenemos que también entender que estamos construyendo una cultura asociada a ser violentos tecnológicamente. Y no sé si eso también se repercute a nivel social. Yo imagino que sí. Pero yo creo que la película muestra un poco eso, que a través de estos medios uno puede saltarse hartas barreras, manipular bastante la información, manipular a la gente. Y eso está construyendo la sociedad en la cual estamos viviendo y estamos construyendo futuro. Hoy día las guerras, todos los problemas ya no son como los de antes, ya no son como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hoy día vemos que, por ejemplo, un bicho se transmite a todo el mundo y genera la cantidad de muertes que genera diariamente, no mucho más que una guerra. Hoy día también los grandes movimientos sociales, las grandes represiones sociales se generan también a través de la tecnología, pero también es una arma de doble filo. O sea, tenemos que ser como bien prudentes en cómo la manejamos, porque nuevamente esta tecnología, estas redes sociales, esta información la acceden todos. Entonces estamos generando patrones sociales y conductuales de cómo nos comportamos a nivel social.
Un niño está aprendiendo cuando ve así como una noticia y ve los comentarios hacia abajo, está comprendiendo cómo debe comportarse frente a ese tipo de situaciones. Claro. Ahí está este asunto, porque yo creo que el casting que tenemos del joven de nuestro protagonista, de Tomás, se llamaba el personaje, ¿cierto? Claro, Tomásín le decían. Algo así. Sí, es que de verdad no estoy cuando escribían así era como muy extraño. Bueno, en fin. El casting está re bueno. De verdad te transmite esa incomodidad de un tipo que socialmente no está integrado con el resto, de alguien que sí, pero busca así el tener relaciones con alguien, pero trata de buscar información, pero no de la forma que cualquier otra persona haría. O sea, este cabrón es inadaptado. Entonces, para poder saber qué le pasa a alguien, en vez de preguntar, te pone un micrófono, te psicopatea en las redes sociales, y en eso está, en eso está. Entonces, creo que como lo construyeron está, pero perfecto. Y lo interesante es que este inadaptado sí tenía habilidades sociales. Simplemente no las aplicaba. Y ¿por qué digo que sí tenía? Porque es muy bueno manipulando gente. Es muy bueno sabiendo el efecto que tienen ciertas palabras, ciertas formas de interactuar con otros. Y también se aprovecha de, al ser un inadaptado, esconderse en la multitud. O sea, el personaje interactúa con mucha gente, de distintos bandos. Por ejemplo, con este alcalde que nos presentan, que es como una voz de esperanza para Polonia, como candidato a alcalde, frente también al inminente avance del fascismo, que el fascismo tomándose las calles de allá. Entonces, cómo interactúa con ellos, y también cómo interactúa desde el lado fascista. O sea, el tipo sabe jugar en los distintos terrenos en los cuales él está presente, involucrándose, y lo hace muy bien, y siento que el tipo es creíble en el papel. A lo mejor el resto del entorno está un poco desdibujado, son como más estereotipados los personajes que están a su alrededor. El que matiza mejor es el protagonista. Entonces, gran parte del peso de la película se la lleva él. Y este cabrón es joven, tiene unos 20 y tantos años, ¿cierto? Sí, súper joven. Jovencito. ¿Cómo? Es súper joven. Pero tomando también lo que mencionaba, no sé si conoces el diagrama de Trevor. No, amigo, cuéntenos un poquito. Ya. Hay un capítulo de South Park que lo explica mejor que yo. Que está en... Mira, se llama... Estoy buscando el nombre del capítulo, que no lo tengo acá. Bueno, está en la temporada en que el señor Garrison sale presidente. Después le dejamos... Ahí está. The End of the Relation as We Know It. Así se llama el capítulo. El axioma de Trevor es una forma de explicar cómo cuando se trolea a alguien, cuando se trolea por internet, ese troleo explota y se masifica y se viraliza. Y teóricamente, en cómo tú dices algo, cómo tú atacas a un personaje A, no es para ofender a ese personaje A, sino para que las distintas personas que van a defender a este personaje se involucren y sean lo suficientemente desagradables para otro grupo de personas que van a atacar a estos defensores, y así sucesivamente. ¿Cachai? Y que expliquen cómo se da el troleo y cómo, porque lo mencionaba al inicio del programa, que es la explicación que mucha gente se da de por qué sale Trump presidente y por qué todas estas figuras, como lo que hablamos la semana anterior con este personaje de la televisión en Imperium, que hablan mucha basura, y esa basura no es por ejemplo, insultan a los pobres,
insistan a la gente de color, a la minoría, a las comunidades LGBTIQ+, ¿cachai? Pero no es para ofenderlos directamente a ellos, sino por la reacción que van a tener los protectores y la reacción que a su vez los detractores. Y así sucesivamente, y con ello generan tráfico de datos y generan contenido. Y generan una comunidad activándose frente a este tipo de cosas. Entonces, el nivel de manipulación que existe es brutal. Y esta película creo que lo hace súper bien. En cómo te muestra que los distintos medios provocan ese tipo de reacciones adrede con los famosos bots. A veces es difícil inclusive darnos cuenta cuando es un bot el que está comentando algo, porque precisamente es una cuenta falsa que al quien se le está pagando para que dé alguna información y que esa información genere esta reacción en cadena. Entonces lo intervenido que estamos nosotros como sociedad, y que además se aprovecha un poco de los miedos de la gente, porque al final cuando tú quieres generar una reacción, las reacciones más primitivas son las que van a tener una mayor movilización. ¿Y cuál es una de las emociones más primitivas, más básicas entre todos? El miedo, que ha sido el arma del fascismo desde que el fascismo existe. ¿Cachai? Sí, yo creo igual este tipo de situaciones que uno, más allá de la película, igual como que tiene cierta conciencia. Primero, que ya uno dejó de creer en los medios oficiales, en la televisión, en los diarios. Y segundo, también en las redes sociales, en internet, uno también mira la información con cierto resguardo, porque en verdad no sabes si es tan literal como te dan los mensajes, justamente por esto, porque hay como gente metida atrás que a lo mejor quiere no sé, dañar o generar otro tipo de cosas. No sé, a mí me pasa también con este tema de, como tú comentaste en un momento, este tema de hacerse como un monito como de perfil en Facebook o en las cadenas, o cuando te dicen manda este mensaje, así se generó, no sé, la marcha de tal fecha. Uno en verdad te genera desconfianza si eso es tan real como se plantea. Entonces como que uno en verdad tampoco se quiere involucrar, porque en verdad no sabe si detrás te están sacando información, te quieren sacar cosas. Lo que apareció también con el tema de Trump, de decir, oye, ¿sabéis que vamos a prohibir TikTok? Porque en verdad estos son los chinos que quieren robarnos información a nosotros. Entonces si él piensa eso, significa que obviamente ellos también recurren a esas prácticas. Así que, no sé, como que también te genera una sociedad de bastante desconfianza. Se supone que ellos, los personajes que aparecen en los medios de comunicación, que optan a cargos políticos, económicos, sociales, son personas que supuestamente son creíbles, ¿ya? Pero si no son creíbles ellos, se han perdido se han deslegitimado como figura, ¿en qué creemos? Aparecen entonces los medios de contracultura, como alternativa informativa y como un nuevo inquisidor del poder, que es sumamente agradable que ello ocurra, porque si todos los medios de comunicación son serviles al poder, que eso ha sido así prácticamente siempre, se mantiene la hegemonía y no hay nunca cuestionamiento, ¿ya? Entonces surgen los medios de comunicación alternativos y que tratan de cuestionar la figura de poder, pero los que están en el poder también utilizan este tipo de medios. O sea, si estás en contra del gobierno y tenés un medio que tiene información falsa, es re fácil agarrar eso. ¿Quién hace el límite entre aquello que es opinión a información? Porque también, y creo que la película lo plantea bien. O sea, hay información que es fidedigna, pero cuando tú lo presentas de una manera en que tergiversa y doblas la realidad lo más que puedes, genera un efecto como si ello fuese verdad, y no hay forma siquiera en el momento de poder verificar cosas. Entonces, si no se puede verificar, estamos constantemente agarrando información falsa. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en cómo plantea las cosas de libertad y desarrollo,
que es una suerte de fundación consultora, no sé realmente qué es en el papel, ¿ya? Pero sí tengo entendido, sí entiendo los efectos que tiene. Y cada vez que ellos hablan sobre algún tipo de efectos, hacen encuestas, tienen información, pero esa información no está sustentada con datos. Esa información que está pensada desde un medio de comunicación como manipulador. ¿Cachai? Entonces, si no hay datos y es un medio creíble, entre comillas, creemos en base a nada, en base como a opiniones. Entonces, esto también pasa con nuestra forma de comunicar, con la forma en que tenemos nosotros de involucrarnos en la conversación social, ¿ya? Porque me gusta, hay una escena que es súper así, no da miedo, sino que a mí me dio como repulsión. Te presentan en un rato una blogger, una loca que es típico influencer, influencer de Instagram, ¿ya? Entonces esta es una tipa que promociona productos y en un rato le hablan de un jugo y le hablan de un jugo con cúrcuma. Y le crean una fake news para un poco opacarla y destruir el producto, diciendo que genera manchas. Y las manchas eran evidentemente falsas, pero bastó con que la gente molestara con eso para destruir la credibilidad del producto. El problema con ello es que no solamente destruyó la credibilidad del producto, sino también de la persona que hizo la vocería del producto. Y la niña salía así, pero llorando mal, y dijo, yo no sabía. Y la dueña de la empresa de mercado, o sea, de la empresa de marketing, disfrutando de una manera así como, oye, hasta podría saborear las lágrimas de esta niña. Y la niña realmente la víctima secundaria de esto. Logró su objetivo, pero tiene una víctima de la manipulación que hicieron como empresa. Y pensar que hay medios que funcionan así es asqueroso. Es súper cerdo. Entonces y que es tan lejano a hacer ficción solamente esto. A mí me choca eso, así como de saber en verdad cuál es el límite. O sea, también hoy día no consumo mucha televisión chilena, o sea, no consumo nada de televisión chilena en realidad. Y una de las cosas que me empezaron como a chocar fue justamente también eso, como que veía eso, que cuando a un programa de televisión le iba bien, los restos de los canales buscaban cualquier cosa, desde difamar a los participantes de ese programa, como incluso, no sé, contratarlos, pero netamente para destruir el otro programa. Eso, como que el sentido de destrucción para poder competir. Y con este tema de las redes sociales me pasa eso, de saber en verdad cuál es el límite. Las redes sociales tienen algo positivo que ayuda como que a buscar justicia a través de este tema masivo. Por ejemplo, he escuchado a mucha gente que, no sé, que empresas no le han respondido en los tiempos o de mala calidad, pero cuando hacen un Twitter copiando a, no sé, a medio mundo, ahí le responden al tiro. También, no sé, el caso hoy día veía que una niña hizo una denuncia por TikTok sobre abusos sexuales y se detuvo a la persona porque se masificó súper rápido. También el muchacho este que está acusado de violación en el sur, ¿cómo se llama de este caso? Bueno, ¿Martín Pradena? Martín Pradena,
que también se viralizó la foto y uno, no sé, son como funados, uno podría pensar correctamente, pero hay mucha gente que involuntariamente igual fue funada, o sea, y fue súper masivo, como por ejemplo, no sé, esta niña de liceo, o sea, hablamos de una menor de edad, la buena Nati, no sé si te acuerdas de ese video de hace muchos años, pero en verdad eso Sí, por favor, hablemos de eso. O sea, el internet ya estaba, pero no al nivel que está hoy día, pero aún así se masificó súper rápido, y obviamente ella era una menor de edad y quedó su cara y su acción en todas partes. Entonces, a eso voy. ¿Dónde está el límite? No sé, también este caso de la víctima, la señora, que le podrá caer bien o mal la señora, o podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hasta le hacían canciones molestándola, un montón de cosas. Entonces uno dice, chuta, ¿hasta dónde está el límite? Esta gente ya quedó con esto marcadísimo. A donde vaya la van a reconocer por este tema. Es que ahí está en el uso, porque... A ver, ya vamos a entrar... No sé si esto sería como conspiranoico. Cómo hablar de este tema, pero... Lo que hablaste del Buena Nati, que es algo que... Bueno, para la gente que no sabe del tema, o es muy joven o viene de otro país, a escuchar, ¿no? Es de una menor de edad que salía en un video haciéndole una felación a un adolescente, a un prepuber, no, ni siquiera adolescente, era un prepuber de su misma edad. La cuestión es que en un rato uno de los niños dice buena Nati, y ahí queda, y se transforma en viral en los tiempos que internet no era como es hoy, y a esta niña se le destruye la vida, porque básicamente imagínense los epítetos que salen, todas las cosas que se le dijeron a una niña chiquitita que estaba quizás buscando algún tipo de aprobación en su grupo, quizás estaba buscándose ella misma, explorando su sexualidad, y estos cabros pelotudos suben el video, quedan como winner, y la niña ahí. Ustedes imagínense las cosas que le pueden haber dicho a esta chiquitita, porque cuando hay montones de menores de edad que hacen eso, porque están en un proceso de descubrimiento y cometen ese tipo de errores. Pero nosotros ¿acaso tenemos que cuestionar algo así? Y el cómo lo usa el medio de comunicación como noticia, con cero respeto por la persona, y también porque si vende, también te sirve como forma de manipulación para la gente. O sea, vamos a algo un poco más contemporáneo. Nanito Calderón. En Chile hay una si se puede llamar comunicadora, no lo sé, que se llama Raquel Argandoña, una loca que ganó su fama en el tiempo de la dictadura, muy cercana a Pinochet, muy cercana de hablar de delincuentes a la gente que reclama por sus derechos, de ese tipo de personas estamos hablando. Y toda su vida ha sido mediática. De hecho, tenían reality en los cuales salía con toda la familia mostrando su vida y todo lo que ello conlleva. Y resulta que el hijo de su hijo apuñaló a su papá en las manos. Y este cabro, por ello, ya que se le hace la formalización. Y aquí está lo interesante del asunto, porque la televisión lo utiliza como mostrar todo lo que conlleva el dónde está y qué está pasando con el caso y todo lo demás. Y la discusión en la sociedad, en la población, es otra. Imaginémonos qué pasa cuando sucede algo similar con un joven que es pobre. Si el joven hubiera sido pobre, lo mandan preso, no lo mandan a una clínica psiquiátrica. Partamos por ahí. ¿Ya? Lo cual te dice la ley no es igual para todos, no se aplica igual para todos. Y tenemos un descuerado de esta señora, a mí me desagrada ella, pero oye, no tenemos por qué meternos en su vida a tal punto, y los medios tampoco deberían estar descuerando de la forma en que lo hacen.
¿Cachai? O sea, todos caemos, me imagino que gran mayoría cae en el morbo de saber qué pasa, hacer memes. Yo mismo he compartido un meme de esta situación en mis redes personales. Pero también me deja después, hago eso, reflexiono, digo, yo debería haber hecho esto, ¿no? O sea, me estoy sumando ahí con una arquilla o con una antorcha y la crucifiquen. Entonces, a mí me siento miserable y me siento parte de toda esta mugre que hay con los medios de comunicación y cómo hacen y usan cuando hay cosas mucho más relevantes para nosotros que un caso particular. A tiempo atrás hicieron notas semanas y semanas siguiendo a un caballero que tenía problemas mentales, que iba a los restaurantes, así como tipo McDonald's, comía y se largaba. Como noticia, sí. Y seguían a un caballero que no estaba en sus cabales, una persona que con una necesidad de salud mental muy importante, pero no, el cuento era otro. Entonces, claro, venden súper bien, pero los efectos que tiene sobre la sociedad, y que en realidad, como somos tan individualistas, no nos ponemos ni siquiera a reflexionar en lo más mínimo de este tipo de cosas. ¿Cachai? Y pucha que lo muestran bien en esta película. O sea, a mí de verdad que me gusta mucho ese planteamiento. Te dan para destripar el cómo... O sea, cómo podríamos hacernos consumidores de información, pero consumidores un poco más críticos del cuento. Y también en cómo el lenguaje que se utiliza construye realidades. Porque seamos francos, también se buscan ciertos tipos de personajes para generar noticias. Los reality show, por ejemplo. Hay personas que llegan a los reality show que tienen patologías graves de la personalidad, personas descompensadas, y que las meten en una incubadora de conflictos para que se descompensen. O sea, la persona que se mete a eso no muchas veces sabe realmente que su forma de ser va a incurrir en un conflicto, y ese conflicto se va a explotar. A lo mejor va a tener réditos económicos, pero va a llegar un momento en que va a dejar de ser interesante, porque va a llegar a otra persona más conflictuada que tú a la palestra. ¿Cachai? Acá en la película te lo muestran a través de una persona que quiere servir a su país por las razones equivocadas. Tratan de hacerlo a través de un racista y manipular un cabro que está mal mentalmente para hacer cosas en favor de algo que solamente es publicidad. Sí, yo creo que hay que hacer como esa diferencia y ver cómo que a estas condiciones se contribuye. O sea, tenemos por un lado la gente que claro, que otra gente lo ataca directamente a través de estas plataformas, pero también otras personas que ocupan estas plataformas justamente para hacerse famosos, y ocupan estos llamados tongos, tanto a nivel, no sé, farándula, deportivo, como político, para llamar la atención, y a través de estos problemas, aunque sea, como dicen, así como el dicho, aunque sea mala propaganda, es propaganda buena. Llamar la atención para estar en la palestra de la gente. Hemos visto varios tongos, en verdad, también de políticos, que justamente están asociados a generar fama, a que la gente diga, oh, pobrecito él, que lo trataron mal, que lo trataron de acuchillar. Me acuerdo en un momento que en Iquique, entonces Arica, a Fulvio Rossi. Sí, entonces creo que el llamado justamente a ser responsable, porque muchas veces esta gente que ocupa estos medios como Tongo es la que también se está quejando después de que no se marca este límite. Sí, porque en algún rato a ti te toca ser a lo mejor el cuestionado, pero no por el Tongo. Te rebotó otra cosa que es realmente tuya. Entonces ahí está. ¿Dónde ponemos el límite en que se muestre que no? Porque también, o sea, ya lo hablamos desde el poder, pero ahora hablemoslo desde nosotros los consumidores de este tipo de información, de contenido.
si se utiliza de eso, por algo existe eso, por algo existe. O sea, tenemos primero que... Ahí hay que poner, creo que las cosas en la balanza. Por un lado, la sociedad que te pone contenidos y no te quiere poner contenidos culturales. Y cuando te pone el contenido cultural, ¿lo vas a consumir o no lo vas a consumir? ¿Es atractivo un contenido cultural? Pensemos en, no sé, pues en los programas, en lo que pulula en la televisión, en la radio, generalmente los programas más influyentes en los medios son programas muy torpes, donde es el objetivo ridiculizar. O sea, pensemos en cómo se hizo la fama, por ejemplo, Don Francisco, ridiculizando señoras en sus programas. En esto me acuerdo de ahí un programa que era como de cámara no era cámara escondida, como que le ponían a la gente a oler cosas y a ver qué cosas eran, y ponen y un tipo lo meten en esa cámara así con los ojos vendados y le ponen un poto, y como que el tipo toca el poto, lo huele y lo besa, no me acuerdo qué le hace el poto, y después este tipo habrá sabido que estaba viendo un poto, un trasero, un ano, y que todo el mundo se reía de él después. O las filtraciones de información judicial que también hacen muchas veces los canales, los matinales, de temas bien sensibles, y los filtran. Sí, pues los filtros. Me acuerdo cómo hablaban de la Natalia Rifo. Y ahí el cuento estaba en que no, es que ella estaba como loca, el tipo, o sea, ella tenía amantes, que se metía con uno, que se metía con otro, y cuando el tema de fondo es que por violencia machista su pareja le sacó los ojos. Y pongan en cuestionamiento la misma ley. O sea, cuando se hacen alguna, me acuerdo cuando estaba estudiando en uno de los electivos, que fue la primera cosa que como que me destrozó el alma mientras estaba estudiando psicología, íbamos a juicio. Y me tocó ir a un juicio, y esto es terrible. Me tocó ir a un juicio en el cual estaban viendo una causa sobre facilitación de la prostitución y violación a una niñita, así la chiquitita tenía unos 8 años, una cosa así. Y resulta que llega el momento en que, bueno, estaba en plena reforma de que la niña no podía estar en el mismo lugar que estaba el acusado, y que estaba empezando a ver lo de las videoconferencias y todo, pero en este caso la niña estaba ahí. Y la empiezan a entrevistar, y el abogado que defendía al violador, en algún momento le empezó a hacer preguntas a la niña, preguntas que de alguna manera lo único que buscaban era confundirla. O sea, le preguntaba, oye, ¿tú estás segura que lo que me estás diciendo está así? ¿No te habrás confundido? Tuvo que el magistrado decirle, señor abogado, recuerde que está entrevistando a una niña de 8 años. Tuvo que ponerle los puntos sobre las IES porque este pelotudo estaba vulnerando a una niña mientras la entrevistaba con esto. La revictimizaba, la ridiculizaba. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces no pensamos en las víctimas y explotamos todo porque hay que explotarlo nomás. Yo creo que se puede cambiar el asunto. La película deja un sabor como muy nihilista, de que aquel villano triunfa y que el mundo del villano es el que triunfa, y la gente como buena sigue nomás como corderos a lo que le pongan delante, a que somos re poco críticos con nuestra propia realidad, porque tiene un costo ser crítico ser crítico y accionar, hacer algo. Bueno, el objetivo igual de este programa es tocar ciertos temas también y dejar ahí el tema también abierto para que se haga como el discernimiento personal y se tome conciencia de ciertas cosas que a veces no se toman en el diario. ¿O no, amigo?
Por supuesto que sí. Sí. Insistimos, las películas son son para entretener, ¿no? Pero es importante también hablar de lo que queremos dar, decir, hablar, los temas que ponen las películas en la palestra. Como cualquier tipo de contenido a comunicar, siempre hay alguna intencionalidad de los directores, de los actores, productores, de las mismas empresas que están detrás de estas cosas. Por ejemplo, ahora está en boga un conflicto que hay respecto a una película que se va a estrenar en Netflix, que creo que se llama Guapita, Guapura, algo así. Oye, hoy día llegué pero preparadísimo, ¿no? Con todos los datos, pero exacto. No, es una película que la descripción que hace Netflix es de que un grupo de niñas empiezan a bailar twerk, algo así, y para sensualmente, niñas de 11 años. Entonces, obviamente tú lees eso y piensas esto es por qué una niña de 11 años baila twerk para calentar adultos, po. Entonces, eso está dentro de la cultura de la pedofilia o no. ¿La película es crítica frente a eso? Sí o no. No lo sabemos. Pero la forma de vender la película en Netflix te da a entender de que ese discurso es aceptado. Y por otro lado aparecen voces que dicen, no, nosotros vimos la película se mostró en festivales de cine independiente y no es eso lo que busca. Es todo lo contrario. Entonces se generó este tipo de como encuentro y que te da a reflexionar así como esto habrá sido adrede para generar debate y hacer la película conocida, o de verdad es un error de Netflix en cómo te presenta eso y alguien va a caer y va a perder su pega por haber escrito esa reseña. Entonces estamos constantemente bombardeados con ese tipo de cosas y está en nosotros, siento yo, el discernimiento, el no quedarnos con la primera impresión, sino que indagar un poco más, ser consumidores de información, ser personas que hablan, que debaten y eso. Amigo, no sé si estamos ok con la peli y vamos para palabra al cierre o tiene... Yo creo que vamos a palabras para el cierre, amigo. Yo por mi parte quiero agradecer a todos los que escucharon este nuevo programa y invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas, ¿no, amigo? Sí. Pueden buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Nitan Spoiler y obviamente en nuestras redes de audio, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, YouTube y otras más. Así que vayan, escuchen nuestros capítulos antiguos también, escríbanos en nuestras redes sociales para que podamos conversar, recomiéndenos películas, háblenos sobre el programa y también pueden visitar nuestra página web www.nitanspoiler.webnote.cl. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos escuchamos en breve. ¡Chao! ¡Chau!